Muy buenos días a todas y todos. Les saluda César Pacheco, coordinador de la Alianza de la OEA con Fundación Profuturo. Es un honor darles la bienvenida al primer seminario virtual de la nueva serie Educación Digital en las Américas, Buenas Prácticas para Transformar, una iniciativa conjunta entre la Organización de los Estados Americanos y Profuturo. Esta serie tiene como objetivo visibilizar la experiencia educativa innovadora que está transformando la educación por parte de distintas prácticas en nuestra región y al aprendizaje colaborativo y el uso significativo de la tecnología. En esta primera edición, presentaremos los hallazgos del informe Educación Digital en las Américas, Buenas Prácticas para Transformar, resultado de un proceso de identificación y análisis de las experiencias destacadas en distintos países del hemisferio en esta edición del mapeo. Les informamos que esa transmisión estará disponible en YouTube y Facebook al finalizar esta sesión. La agenda de hoy se divide en dos momentos. Primero contaremos con una bienvenida institucional y la presentación del informe, para después paso a una mesa de diálogo con docentes y representantes de organizaciones sociales que comparten la experiencia, para que compartan sus experiencias destacadas. Nos acompaña Marta Tulcán de Fundación Carvajal en Colombia, Gonzalo Bono de Fundación Potencial Solidario en Argentina y Giovanna Rumiche de la Institución Educativa San Martín de Perú. Para dar inicio formal a este evento, me complace invitar a nuestras autoridades a compartir unas palabras de bienvenida. En primer lugar, escucharemos a Jesús Yacomán Zapata, director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA. Muchas gracias, César. Buenos días a quienes están conectados aquí en las Américas y buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Me da mucho gusto estar con ustedes en la presentación del informe, la segunda edición del mapeo de buenas prácticas en educación digital en las Américas. Quiero dar un especial saludo a Valentina Ríos, directora de Evaluación y Estrategia de Profuturo, quien nos acompaña el día de hoy, y a través suyo enviarle un saludo a la directora general de Profuturo, Magdalena Brier. Muchas gracias a la Fundación por este apoyo que nos ha venido brindando en estos últimos años. Saludo también a las misiones permanentes ante la OEA y a los ministerios de Educación de las Américas que hoy nos acompañan. Agradezco el trabajo que los equipos del Portal Educativo de las Américas y de la Fundación Profuturo han dedicado para que podamos reunirnos virtualmente en esta actividad. Desde el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de nuestra organización, la Organización de los Estados Americanos, estamos muy orgullosos de poder presentarles hoy el informe de la segunda edición del mapeo y también la actualización del mapa interactivo de buenas prácticas en educación digital de las Américas, que está alojado en el sitio web del Portal Educativo de las Américas y que es producto de esta colaboración, de esta alianza entre la OEA con Fundación Profuturo. Este informe y la actualización del mapa son un gran instrumento, son una gran herramienta para complementar el trabajo que ustedes como docentes, instituciones y gobiernos vienen realizando. Estamos seguros que aportará mucho al desarrollo de la educación digital en las Américas. El camino que nos trajo hasta aquí ha sido muy gratificante, ya que hemos conocido 179 prácticas innovadoras que incorporan el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Son prácticas educativas locales que existen, que se utilizan y que se están implementando en 17 estados miembros de la organización. Los retos de nuestra región en materia educativa son grandes y requieren ser atendidos por todos los actores de manera coordinada. Confiamos en que estas prácticas permitirán seguir innovando sobre lo ya construido en otras latitudes y fomentarán la colaboración en la región de las Américas para atender los desafíos compartidos que enfrentamos. Esta segunda edición del mapeo nos ha permitido establecer nuevos canales de comunicación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil de las Américas, a quienes agradezco formar parte de estas actividades que impulsamos en la organización desde la OEA. Reconocemos el rol fundamental que ustedes desempeñan. Quiero aprovechar este espacio para reconocer la pasión y el compromiso de Fundación Profuturo con la educación en las Américas. Es un aliado estratégico de la OEA con quien hemos podido desarrollar una serie de actividades como esta, de alcance hemisférico, con el objetivo de apoyar a los países de América Latina y el Caribe a fortalecer la educación digital para promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Agradezco a los Ministerios de Educación y a las misiones permanentes de los Estados miembros ante la OEA su colaboración en la difusión de esta segunda edición del mapeo. Con eso concluyo, César, y te devuelvo la palabra.
el micrófono. Disculpas, muchas gracias, director. Ahora damos paso a doña Valentina Ríos, directora de Evaluación y Estrategia de Fundación Profuturo. Muchas gracias, César, y gracias, Jesús, por tus palabras siempre cálidas y tan amables con Profuturo. También quiero dar los buenos días a los que están en las Américas y las buenas tardes a los que nos acompañan desde Europa. Y darles las gracias por acompañarnos hoy justamente para conocer de primera mano el resultado de esta segunda edición del mapeo de buenas prácticas de educación digital en las Américas. Quiero comenzar recordando que Profuturo es un programa de innovación educativa con uso de tecnología que ha sido impulsado por la Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa. Este año, con mucha satisfacción, cumplimos 9 años de trabajo comprometido por mejorar la educación con uso de tecnología. Y estos 9 años y esta celebración de estos 9 años nos permite reflexionar y ver que en términos de tecnología han sido años de desarrollo vertiginoso. 9 años son todo un mundo en términos de tecnología, pero en términos de cambio educativo, 9 años, por el contrario, no son mucho. Y en lo que tiene que ver con la tecnología en la educación, mucho me temo que hemos avanzado, pero no lo suficiente para resolver grandes desafíos. Aunque sí creemos que hemos visto y estamos viviendo un cambio muy importante en la aproximación de la sociedad civil a esta cuestión. En primer lugar, cuando comenzó Profuturo, hubo mucha gente que no comprendió por qué teníamos que hablar de la integración de la tecnología en la escuela, cuando los problemas más graves que comentaba antes el director, como el absentismo, la baja calidad de la enseñanza, la falta de maestros, estaban todavía pendientes de solucionar. Todos estos años y los proyectos, iniciativas como Profuturo y como las que se recogen en el informe que hoy se presenta, han demostrado la pertinencia de este tipo de intervención y están probando precisamente cómo la tecnología puede contribuir a mejorar esos grandes retos, a día de hoy aún vigentes. Es que además de esta contribución a la mejora de la calidad educativa, lo que nos está preocupando y probablemente a todos los que estamos aquí hoy, y es un tema que nos une, es que sabemos que la escuela, siendo el lugar por donde pasa la mayoría de los niños y niñas en el mundo, es el sitio ideal para democratizar el acceso a la tecnología. El sitio desde el que podemos enseñar un uso crítico y por tanto adecuado de la misma, y el lugar donde se puede contribuir con la reducción de la brecha digital que existe y cada vez es más creciente entre unos países y otros en el mundo. Además de demostrar que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para superar barreras y crear nuevas oportunidades de aprendizaje. Ese es uno de nuestros grandes desafíos, pero también la infraestructura y la falta de competencias digitales sigue siendo un reto en la región. La falta de infraestructura como equipamientos, como conectividad y la falta de competencias digitales en general de la sociedad y de los docentes en particular. Pero a pesar de estos desafíos, también estamos viviendo a través de estudios como este mapeo que se presenta hoy, que hay un movimiento social imparable, que hay centenares de proyectos e iniciativas innovadoras que son experiencias exitosas que están transformando el panorama educativo de la región, promoviendo la inclusión y la calidad educativa a través del uso pedagógico de la tecnología. Son experiencias que están siendo lideradas por docentes, por las escuelas, por las organizaciones de la sociedad civil o administraciones públicas, que están aprovechando todo el potencial que ofrece la tecnología para mejorar sus escuelas, sus prácticas educativas o la gestión misma de los sistemas educativos. Esto nos da mucha esperanza y nos da mucha energía para seguir trabajando para transformar la educación, para cambiar vidas y lograr sociedades más justas. Es nuestro compromiso seguir trabajando en la detección de las tendencias, conocer hacia dónde va el sector educativo y conocer qué es posible hacer, que estamos convencidos de que es mucho, hasta en las comunidades más vulnerables. Nuestro compromiso se materializa en este caso en la difusión de buenas prácticas como una estrategia valiosa para la propagación de programas que pueden ser replicables. Quiero dar un reconocimiento a todos los educadores y las organizaciones que han hecho todo el esfuerzo y han puesto toda su dedicación a la mejora de la educación. Nuestro más sincero agradecimiento a todos y todas por su trabajo. Asimismo, quiero darle enhorabuena a los que han sido reconocidos con las prácticas destacadas, que vamos a conocer al detalle en este y en posteriores webinars, porque reúnen una serie de características que las hacen especialmente interesantes. Por último, quiero agradecer al trabajo de los evaluadores. Su criterio como expertos regionales ha sido clave para garantizar la calidad de este segundo informe.
No quiero despedirme sin también dar una palabra de agradecimiento a todo el equipo de la Organización de Estados Americanos por el esfuerzo puesto en este segundo informe, que esperamos se convierta en una guía valiosa para todos aquellos comprometidos con la educación digital. César, muchísimas gracias a todos por escucharme y César, te paso la palabra. Muchas gracias, Valentina, por las palabras. Y bueno, ahora damos paso a un breve video que les queremos compartir de una de las experiencias destacadas de este mapeo, la práctica desarrollada por Sedes Don Bosco en Costa Rica, que próximamente también veremos en esta serie de seminarios virtuales. Damos paso al video, por favor. ¿Cómo podemos preparar al estudiantado para los desafíos del futuro con educación técnica e innovadora? Compartimos una de las prácticas destacadas de la segunda edición del Mapeo de Buenas Prácticas en Educación Digital de las Américas, una iniciativa realizada por la Organización de los Estados Americanos y Fundación Pro Futuro. Esta práctica está demostrando cómo la educación técnica, de la mano de las tecnologías, puede potenciar el aprendizaje y las oportunidades laborales futuras de las y los estudiantes. En este mapeo encontramos que el 65% de las prácticas registradas tienen como propósito promover competencias digitales específicas en los estudiantes, reflejando la importancia de la formación tecnológica para su futuro académico y laboral. Además, un 27% de las experiencias mapeadas tuvieron una duración de entre un trimestre y un año, lo que significa que muchas prácticas están en desarrollo y pueden seguir creciendo y evolucionando. Bienvenidos al Cantón de la Abuelita. El Centro de Innovación e Investigación para el Aprendizaje es una iniciativa que surge desde Sedes Don Bosco en Costa Rica, que fomenta el desarrollo de competencias digitales y el pensamiento crítico a través de la metodología STEAM. A través de mi experiencia como exalumno desde preescolar, he logrado ver en nuestra institución la evolución de un modelo de aprendizaje tradicional a un nuevo enfoque de aprendizaje activo, en donde el estudiante crea su propio conocimiento a través de su propia experiencia. Además, se desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, creando espacios interdisciplinarios y colaborativos. A través de estos 8 años hemos logrado impactar a nuestra comunidad educativa de forma progresiva, alcanzando los distintos niveles de nuestro centro educativo, como lo son el Centro Infantil Pasitos Pequeños, la Escuela San Juan Bosco y el Colegio Técnico Don Bosco. Esto lo hemos logrado a través de los distintos programas que se vinculan con el CEIDUSA, como lo son la Unidad de Gestión e Innovación para el Protagonismo Estudiantil, el programa STEAM y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Vivir esta experiencia como estudiante de Sedes Don Bosco me ha ayudado a hacer mejor uso del tiempo, manejar mejor mis responsabilidades y adquirir habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Este tipo de educación no solo transforma el aprendizaje, sino que también abre puertas al futuro, preparando a las y los jóvenes para una era digital en constante evolución. De estas buenas prácticas aprendemos que la innovación educativa no solo depende de la tecnología, sino de cómo la usamos para transformar la enseñanza y preparar a las nuevas generaciones. Visita el portal del Mapeo de Buenas Prácticas en Educación Digital de las Américas para descubrir más experiencias transformadoras que están marcando la diferencia en la educación digital en América Latina. ¿Cómo podemos? Bueno, muchas gracias a todas y todos por los que se están uniendo a la transmisión. Ahora damos inicio a la parte de la presentación del informe que corre a cargo de Emanuel Lista. Emanuel es el especialista encargado de esta segunda edición del Mapa de Buenas Prácticas. Emanuel, te doy la palabra. Todavía no se escucha. Les pido si me Ahí está. confirman que se vea la presentación. Ahora te confirmamos que se vea. Ahí está. Sí, ok.
Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad que es un placer formar parte de este webinar y tener la oportunidad de presentar este segundo informe del mapeo de buenas prácticas. Este es un mapeo que se llevó a cabo el año pasado, entre los meses de octubre y noviembre. Y lo que vamos a hacer en esta presentación brevemente es introducir los objetivos y las características que tuvo este segundo mapeo y luego los resultados de las prácticas que se postularon y qué propósitos siguieron y algunas cuestiones a considerar del total de las prácticas. Entonces, en primer lugar, el mapeo se propuso tres objetivos. El primero es, obviamente, destacar iniciativas en la región que promuevan mejoras educativas, específicamente a través de las tecnologías digitales. En segundo lugar, también comprender aspectos comunes y originales que presentaban estas experiencias, cuáles fueron sus puntos de partida, qué propósitos siguieron, qué tipo de tecnologías, por ejemplo, utilizaron y obviamente cuáles fueron los resultados. No todas las prácticas culminaron, sino que había prácticas que estaban en desarrollo, entonces también hay diferencias ahí de algunas prácticas que ya llevaban más tiempo implementándose y que podían dar cuenta de resultados y había otras que quizás eran más incipientes, entonces daban cuenta más de avances que de resultados. Así que el panorama ha sido muy diverso en ese sentido. En tercer lugar, obviamente sistematizar toda esta información, que creo que el producto final de esta sistematización es este informe que va a estar disponible con todas las características de las prácticas y los indicadores que arrojaron los resultados. Y obviamente esta idea de sistematizar tiene que ver con poder propiciar la transferencia de estas experiencias a nuevos contextos, que haya nuevas escuelas, nuevos países que conozcan estas experiencias y que les interese poder implementarlas. Y obviamente de esta forma, a partir de la difusión de conocimiento y de prácticas, poder promover y continuar promoviendo la educación digital, que sabemos que es uno de los desafíos, como mencionaba Valentina, en la región. Así que para llevar a cabo este segundo mapeo, una de las cuestiones que nos planteamos es, bueno, ¿qué vamos a considerar como buena práctica de educación digital? Y entendíamos, incluso por un aprendizaje del primer mapeo, que las experiencias pueden ser muy diversas y pueden perseguir distintos propósitos. Entonces ahí planteamos como un abanico de distintos propósitos que podían tener estas prácticas no excluyentes entre sí. De hecho, muchas prácticas señalaron más de uno de estos propósitos, pero era una intención de dar lugar a mayor diversidad en las prácticas y entender que pueden perseguir distintas finalidades. Entonces, el primer propósito es promover una educación más inclusiva y equitativa, siempre centrándonos en el uso de las tecnologías. Entonces, aquí, por ejemplo, nos referimos a prácticas que de alguna forma, gracias a las tecnologías, hayan ampliado las oportunidades educativas, hayan hecho más accesible la educación para poblaciones de contextos vulnerables, para estudiantes con discapacidad. Entonces, cómo las tecnologías realmente aportan a una educación más inclusiva y equitativa. El segundo de los propósitos tiene que ver con específicamente promover competencias digitales. Nos referimos a competencias como la programación, la robótica, la ciudadanía digital, o sea, competencias que están específicamente orientadas al mundo digital y que son tan importantes en las sociedades de nuestro siglo. El tercer propósito tiene que ver con ofrecer una educación más personalizada, es decir, hoy con el auge de las plataformas digitales, de la inteligencia artificial, hay muchas tecnologías que se están utilizando para personalizar las actividades de aprendizaje, para hacer un seguimiento más individualizado de cada estudiante. Entonces entendemos que había un componente, digamos, una finalidad del uso de las tecnologías que podía estar orientada hacia esta dirección y por eso lo contemplamos como un propósito adicional. Un propósito que agregamos en este caso es, digamos, pensar en experiencias que no necesariamente estén enfocadas exclusivamente en los estudiantes, sino también en los mismos docentes y que contribuyan a su desarrollo profesional, desde plataformas de aprendizaje, desde la posibilidad de generar comunidades de práctica digitales, desde sistemas de información que mejoren el acompañamiento a los docentes. Entonces, un
un propósito específico de los que contemplamos está orientado a los docentes. Y por último, enriquecer la enseñanza de los aprendizajes escolares. Aquí hablamos más de los aprendizajes convencionales, ¿no? En lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y artes, las distintas asignaturas que forman parte del currículo escolar y cómo las tecnologías pueden potenciar la enseñanza y el aprendizaje de esos contenidos. Entonces, además de los propósitos, planteamos un conjunto de requisitos que para nosotros era importante que estas prácticas tengan y que efectivamente han mostrado tener, que tiene que ver con, en primer lugar, estar fundadas en el derecho a la educación. Esto quiere decir que las prácticas conciban a la educación como un proceso clave para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de las sociedades, y que justamente estén orientadas a brindar más oportunidades educativas y aumentar la calidad y la inclusión en la educación. El segundo requisito obviamente tenía que ver con el uso de las tecnologías y que éstas tengan un lugar central, sea a nivel de sistema educativo, de escuela, aula, comunidad de aprendizaje profesional docente. Bueno, las tecnologías tenían que estar en el centro porque justamente es un mapeo de educación digital. El tercero de los requisitos era, bueno, contar con evidencia sobre los avances o resultados. Como dije, las prácticas eran muy diversas y con distintos tiempos de implementación, entonces entendíamos que quizás no todas podían documentar a esa altura los resultados, pero sí mostrar avances y contar con esa evidencia. Y obviamente ser sostenidas en el tiempo. Aquí no apuntamos a prácticas que quizás se hayan llevado a cabo un día en un aula particular, sino a secuencias didácticas, proyectos didácticos, proyectos más de organizaciones de la sociedad civil, o sea, que tengan un tiempo de implementación considerable como para lograr ciertos resultados en el aprendizaje. Y obviamente un requisito adicional de esto es que las prácticas que se presentaron en el primer mapeo no podían presentarse en el segundo, tenían que ser en ese sentido prácticas originales. Para pasar ahora sí al alcance y cuántas prácticas se postularon, como ya había dicho Jesús antes, se postularon un total de 179 prácticas. El 79% de estas prácticas fueron desarrolladas en escuelas y a partir de las propias escuelas, y un 21% a través de organizaciones de la sociedad civil. Pensando en los países concretamente donde se implementaron estas experiencias, obviamente fueron 17 países, como se mencionó anteriormente, y esta es la distribución a lo largo de la región. Como uno puede ver, los países que más prácticas presentaron han sido México, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, pero también hay otros países donde sus escuelas, organizaciones de la sociedad civil han presentado distintas experiencias y así se distribuye a lo largo de toda la región. Yendo más a los ámbitos y niveles donde se implementaron, la mitad de las prácticas, el 54%, se implementó en el ámbito urbano, pero sí hubo prácticas, algunas incluso de la sociedad civil, que se implementaron en ambos tipos de ámbitos, rural y urbano, y un 13% en el ámbito rural. Es decir, hay un espectro muy diverso de prácticas y de contextos. En cuanto a los niveles educativos, predominantemente en el nivel secundario, aunque un componente importante, un 41% también en el nivel primario. El nivel que menor estuvo representado es el nivel inicial. Al final de la presentación vamos a comentar algunas preguntas que nos suscita esto, pero esa ha sido la distribución entre los distintos niveles de la educación básica. Y a nivel de sector, encontramos que el 65% de las experiencias forman parte de iniciativas del sector estatal, lo cual es muy importante y muy valioso, pero también hay, digamos, iniciativas que se presentaron, que se implementaron en ambos sectores, sobre todo de organizaciones de la sociedad civil que quizás trabajan con escuelas estatales y privadas, entonces se implementan una misma iniciativa en ambos contextos, y un 18%, un 17%, perdón, en el sector privado. En cuanto a qué población han llegado estas iniciativas, bueno, han llegado a 340.547 estudiantes
Es un número muy grande, muy importante, y aquí vemos también que han tenido distintos tamaños o cantidad de destinatarios. En esa tabla se puede ver que hay desde experiencias que probablemente se hayan implementado en un aula o en un grado particular, porque reúnen a menos de 50 estudiantes, son 26 experiencias que representan un 15%, hasta experiencias que incluso han llegado a más de 5.000 estudiantes, que quizás a medida que van ganando en volumen, en cantidad de estudiantes, obviamente representan menos en términos de porcentaje, pero como pueden ver en esa tabla, los tamaños han sido muy diversos de los destinatarios de estas experiencias. Ahora bien, estas experiencias, como dijimos, no todas están orientadas específicamente a los estudiantes, hubo algunas experiencias específicas que se orientaron a los docentes y aun cuando estaban orientadas a los estudiantes, buena parte de estas prácticas incluyeron formación docente para que justamente se puedan luego desarrollar en el aula las experiencias que estaban planificando. Por lo cual los docentes también han sido unos destinatarios muy importantes de estas prácticas y en este caso se ha llegado a un total de 208.216 docentes que formaron parte de estas iniciativas también. Entonces, ¿cuáles fueron los propósitos que persiguieron las 179 prácticas? Obviamente esto suma más de 179 porque, como dije anteriormente, las experiencias podían tener más de un propósito. Entonces, muchas de las prácticas que se presentaron señalaron que cumplían con dos, tres o más propósitos de los que planteaba el mapeo. Pero vemos que uno de los propósitos fundamentales a los cuales se orientaron buena parte de las 179 experiencias, en este caso 116, es el promover competencias digitales en los estudiantes. Otros propósitos que también tienen un peso considerable ha sido el de enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos escolares más convencionales o asignaturas más convencionales y el de promover una educación más inclusiva y equitativa. Acá hay un componente muy fuerte de reducir las brechas digitales de poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero también hemos visto experiencias con un enfoque de género, hemos encontrado experiencias que apuntan a utilizar la tecnología para lograr una educación más accesible para estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad o de necesidad educativa especial. Así que ahí vemos un abanico importante de experiencias que han apuntado a este propósito. Y luego, en menor grado, hay experiencias específicas de desarrollo profesional docente y otras experiencias que apuntan a generar una educación más personalizada para cada uno de los estudiantes. Así que esta ha sido la distribución de los propósitos. Por otra parte, en relación a las tecnologías, que obviamente ocupaban un lugar central en este mapeo, una de las cuestiones que más nos hemos encontrado es la diversidad de tecnologías que emplearon las prácticas. Hemos visto muchas experiencias que incluso han utilizado 3, 4, 5 o más tipos de tecnologías dentro de la misma experiencia. Obviamente se destacan las computadoras y los celulares, probablemente porque sean aquellas tecnologías más accesibles para la población, pero como ven hay un abanico muy variado de tecnologías que se han empleado, desde dispositivos hasta software, hasta simuladores, hasta impresoras 3D, y ahí están representadas la cantidad de experiencia y los porcentajes que fueron a los que pertenece cada una. En cuanto a la duración, también encontramos muy variado, como decía previamente, el 45% fue equivalente o superior a un año de implementación, por lo cual se trata de experiencias que se sostuvieron durante un tiempo prolongado, que probablemente den cuenta de mayores resultados y la verdad de un interés y un compromiso institucional de llevar a cabo este tipo de proyectos cuya duración es más extensa. Ahora, también hay, por ejemplo, experiencias que rondaron entre el semestre y el año de implementación, que representan más o menos un 15%, 14,5%, y otro porcentaje importante, que es un 40,5% de experiencias, ha sido inferior a un semestre, ¿no? Así que la duración también ahí es variada, por eso también los niveles de avance y de resultados han sido diversos entre las diferentes prácticas.
Una de las preguntas que nosotros hicimos en el formulario para postular las experiencias era, bueno, ¿cuáles eran las condiciones para que esa práctica continúe a lo largo del tiempo? Nos parecía importante indagar qué aspectos veían centrales quienes implementaron esas prácticas para garantizar la continuidad de esas experiencias. Y la verdad que los aspectos señalados han sido muy diversos, aunque el componente más importante fue la formación de docentes y de directivos. Así que ahí hay una apuesta fuerte a continuar formando para mejorar las competencias digitales de docentes y directivos como un aspecto clave que garantice la continuidad y también la replicabilidad de estas prácticas. En segundo lugar, obviamente la distribución o instalación de equipamiento tecnológico. Si bien todas las prácticas utilizaron equipamiento tecnológico, esto también fue un punto crítico destacado para garantizar la continuidad de las prácticas, continuar distribuyendo o instalando equipamiento tecnológico. En otros casos, en menor grado, no hablamos de equipamiento, sino de software. Quizás el equipamiento ahí ya está disponible, pero lo que se necesita entonces es instalar o distribuir cierto software gratuito. Mejoras en infraestructura, porque siempre que hablamos de tecnología tenemos que considerar que hay un componente previo, que es condiciones de infraestructura para que esas tecnologías puedan operar, desde electricidad, enchufes, bueno, lo que se necesita para poner a disposición estas tecnologías. Así que hay un 30%, 31% de prácticas que señalaron la necesidad de establecer este tipo de mejoras. La revisión del currículum de los países para incorporar ciertos contenidos o ciertos saberes asociados a la educación digital que quizás hoy no están presentes y que estas prácticas sí han explorado. La revisión de ciertas normativas propias del funcionamiento de los sistemas educativos, que rigen y regulan las prácticas, por ejemplo, de enseñanza, que también han sido consideradas como un aspecto clave para tener en cuenta, para permitir la continuidad de estas experiencias. Nuevos perfiles o recursos humanos, en algunos casos, por ejemplo, haciendo referencia a la necesidad de contar con facilitadores o capacitadores dentro de las escuelas que puedan promover competencias digitales en el personal docente o en los estudiantes, o agentes que puedan facilitar el uso de las tecnologías y resolver problemas técnicos que en general suceden cuando se están llevando a cabo prácticas con equipamiento tecnológico. Y por último, y en menor grado, software, en este caso la distribución o instalación de software pago, ¿no? Que quizás no hay disponible un software gratuito con esa función, entonces señalaron la importancia de recurrir a un software pago, pero también esta ha sido la opción menos seleccionada dentro de las condiciones para la continuidad. Entonces, algunos aspectos a destacar en relación con las prácticas que se presentaron. Bueno, una buena noticia es que se han postulado más prácticas que en el primer mapeo, es decir, el interés creemos que está creciendo, creemos que da cuenta de lo que Valentina mencionaba en relación a muchas iniciativas que por voluntad de las escuelas, de los docentes, de los estudiantes, se están propagando en la región. El primer mapeo alcanzó a 118 prácticas y este mapeo llegó a 179. En segundo lugar, lo que vemos es que obviamente hubo países con mayor preponderancia de prácticas y esos países en general representan a los países con mayor población en la región, exceptuando el caso de Brasil, México, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, fueron los países que más postularon prácticas, pero también son los países más grandes en términos poblacionales. Eh, la mayoría de las experiencias, como dije antes, se implementó en el nivel secundario, aunque un componente importante en el nivel primario, y solo un 4% se llevó a cabo en el nivel inicial. Y entendemos que esto, nos preguntábamos en realidad si esto puede tener que ver con en qué nivel la educación digital ha permeado este primer nivel, siendo que la mayoría de las políticas públicas de distribución de equipamiento tecnológico, de promoción de la educación digital, apuntaron a la educación secundaria o a la educación primaria y quizás el nivel inicial ha quedado más rezagado en términos del impacto de este tipo de políticas o de la distribución de equipamiento que muchos de nuestros países han avanzado en otros niveles. Y también obviamente
hay discusiones y debates en el campo educativo respecto de cómo implementar las tecnologías dentro de este nivel, que todavía son preguntas que no están saldadas. Entonces, quizás este porcentaje, más allá de referirse concretamente a un mapeo de diferentes escuelas u organizaciones de la sociedad civil que postularon de manera autónoma, digamos, y espontánea sus prácticas, puede tener que ver también con un reflejo de algo que está ocurriendo en la región de mayor incidencia de la educación digital en ciertos niveles educativos, como el secundario o el primario, y quizás no tanto en el nivel inicial, ¿no? Otra cuestión es que, como decía previamente, los alcances han sido muy diversos, desde experiencias postuladas por los propios docentes que han llevado a cabo en un aula en particular, desde experiencias que se han llevado a cabo a nivel institucional en una escuela, como un proyecto propio del establecimiento, hasta experiencias, por ejemplo, de organizaciones de la sociedad civil o incluso de gobiernos educativos que abarcaron un conjunto mucho más amplio de escuelas e incluso de escuelas de distintos países, ¿no? Entonces, esto también es importante entender que el universo ha sido variado y que hay una contribución muy importante también de las organizaciones de la sociedad civil en la propagación de la educación digital en los sistemas educativos y de los gobiernos, obviamente. En relación específica a las tecnologías, algunos puntos que hemos destacado es una perspectiva integral del abordaje de las tecnologías. Nosotros hemos visto que hay distintas experiencias que buscaron, digamos, que ofrecieron la distribución de equipamiento tecnológico de conectividad en contextos donde no accedían a ese equipamiento, pero algo que es interesante es que esas experiencias no han acotado su intervención exclusivamente a la distribución o a garantizar el acceso a cierto equipamiento o conectividad, sino que también incluyeron estrategias de formación de docentes o estudiantes. Por lo cual eso habla de un abordaje también más integral de los proyectos con tecnología que no se remite exclusivamente a la distribución de equipamiento. Lo que hemos visto también, y lo van a encontrar en este mapeo, son múltiples usos de las tecnologías, desde algunos usos quizás más instrumentales, por ejemplo, plataformas que sirvieron para llevar a cabo cierta formación, hasta usos mucho más integrales o donde las tecnologías realmente se aprovechan y se potencia todo su uso para, por ejemplo, desarrollar competencias digitales en los estudiantes. Entonces ahí sí vemos que esta diversidad de usos abre lugar a pensar en la necesidad de continuar trabajando en las competencias digitales, sobre todo de directivos y de docentes de escuela, para hacer un aprovechamiento más rico de las tecnologías en el caso de que sean utilizadas de manera más instrumental y obviamente para continuar aprovechando todo el potencial que tienen en aquellas experiencias que sí tienen un abordaje más integral y que hacen uso de las tecnologías, hacen un uso más significativo de las tecnologías. Y lo que vemos aquí también es la multiplicidad, como mencionaba antes, de tecnologías que se utilizaron. Solo un 19% de las prácticas recurrió a uno o dos tipos de tecnología y más de la mitad recurrieron a más de 5 tecnologías simultáneamente. Y aquí una de las cuestiones que también nos suscita una pregunta es si esto responde quizás a la disponibilidad de equipamiento tecnológico. Con esto nos imaginamos aulas donde quizás algunos estudiantes y docentes tengan celulares, haya alguna computadora, haya alguna cámara digital y todo eso se pone en juego y se utiliza en la práctica para lograr los aprendizajes que se esperan, o si realmente responde a aprovechar la especificidad de cada una de las tecnologías, ¿no? O sea, qué aporta una computadora, qué aporta un celular, qué aporta este software, qué aporta este simulador en términos de aprendizaje y de su especificidad, y por lo tanto estas tecnologías se reúnen para combinar y lograr las finalidades que se proponen. Entonces, van a encontrar que más allá de caracterizar el informe y de las 179 prácticas que se postularon, hay 24 prácticas que fueron destacadas y que fueron particularmente evaluadas, y el informe dedica una sección a analizar, a describir brevemente cada una de estas prácticas.
Y solo quisiera culminar mencionando, bueno, cuáles fueron los criterios de evaluación que se tuvieron en cuenta para seleccionar estas prácticas, para luego sí dar lugar a escuchar las experiencias que forman parte de este webinar y que forman parte de estas 24 buenas prácticas en foco que señala el informe. Entonces, uno de los componentes o criterios que tuvimos en cuenta para esto es la experiencia, digamos, si la experiencia presentada contribuye de manera efectiva a los propósitos que se plantea. Y de eso se trata la pertinencia y fue uno de los criterios de evaluación que se tuvo en cuenta. Obviamente el segundo criterio tiene que ver con la centralidad de las tecnologías, tratándose de un mapeo de educación digital. El otro criterio tiene que ver con la sistematización, y esto quiere decir si las prácticas se encuentran descritas, documentadas, si proporcionan información clara sobre su implementación, los objetivos, los actores, las estrategias que llevaron a cabo. Eh, y por otra parte, la replicabilidad, es decir, cuán factible es implementar estas prácticas en nuevos contextos, porque recordemos que uno de los objetivos del mapeo era contribuir a la difusión y a la promoción de la educación digital, y por lo tanto este era un componente importante que valoramos de las experiencias, y obviamente que estas experiencias tengan un enfoque de equidad, es decir, valorar particularmente aquellas prácticas destinadas a garantizar el derecho a la educación en poblaciones que quizás se encuentran en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que pertenecen a grupos minoritarios como población migrante, rural, indígena o con discapacidad, o también prácticas que específicamente han apuntado a considerar un enfoque de género en, en su desarrollo. Así que con estos criterios es que se han destacado 24 buenas prácticas que ustedes van a poder acceder en el informe, y de las cuales tres de ellas vamos a tener la oportunidad de ver en este y de compartir y de intercambiar en este webinar. Así que bueno, muchas gracias, y César, te cedo la palabra. Muchas gracias, Emanuel, por la presentación. Como mencionas, ha sido una serie de hallazgos muy importantes los que se han encontrado con esta publicación. Estamos muy contentos también de haber dado seguimiento al trabajo iniciado en 2022 con la primera edición del mapeo, y principalmente con la solidaridad y el compañerismo entre docentes y sociedad civil para generar este tipo de iniciativas y mostrar los distintos contextos y todo lo que se puede llegar a hacer en temas de educación digital, trabajando y colaborando. Ahora damos paso justamente, como mencionaste, a una serie de preguntas que van a llevar una conversación con Giovanna Rumiche, que nos acompaña desde Perú. Ella es docente en la institución educativa San Martín. Con Marta Tulcán, que representa a la Fundación Carvajal, que trabajan desde Cali, en Colombia. Y a Gonzalo Bono, que nos acompaña desde Argentina, con un trabajo de Fundación Potencial Solidario que tiene un despliegue nacional, pero él está basado en Buenos Aires. Entonces, esta parte del diálogo la va a moderar también y facilitar Emanuel. Entonces, te vuelvo a pasar la estafeta para que lo podamos iniciar. Bueno, un placer compartir con ustedes este espacio y tener la posibilidad de intercambiar. Nosotros pensamos en algunas preguntas disparadoras para compartir sus experiencias y sus reflexiones sobre la implementación. La primera de ellas es, bueno, sabemos que no siempre es fácil innovar en educación, y una de las primeras cuestiones que nos preguntábamos es, bueno, ¿qué obstáculos encontraron al implementar las prácticas digitales y cómo los fueron superando, ¿no? Quizás ahí apuntar al principal obstáculo que ustedes vieron en su experiencia, y bueno, cómo lo resolvieron. No sé si alguien en particular quiere romper el hielo. Sí, pues puedo empezar. Pues muy contentos desde Fundación Carvajal de hacer parte de este mapeo. Bueno, entonces, con respecto a la pregunta, bueno, identificamos dos obstáculos en particular. El primero es relacionado con el acceso a la tecnología. En nuestro caso, trabajamos con docentes y estudiantes, pero encontramos que no todos los docentes
pues digamos que tenían ese acceso. Una porque pues no tenían como la formación y las competencias o habilidades, pero otra porque también, digamos, tenemos docentes que están en zonas rurales donde la conectividad no es tan sencilla. Entonces, desde nuestra experiencia, encontramos como un dispositivo sencillo para llevar a los docentes, que es un parlante, y cómo a través de este parlante y el uso de lecciones de audio interactivo que están centradas en lenguaje y matemáticas, el docente, digamos, las llevó al aula, pero pues sí necesitamos un proceso de formación para que el docente pues identificara como ese paso a paso para el uso del dispositivo como tal. ¿Sí? Y otra barrera es que en nuestro caso no todos los estudiantes estaban, digamos, acostumbrados o tenían el hábito de escucha de audios. Entonces nos decían, es que los estudiantes generalmente son más visuales o trabajan mejor con una cartilla en físico. Nos decían, es muy difícil. Entonces romper con esta concepción al inicio fue un poco difícil, pero lo logramos a través de la formación y el acompañamiento. Entonces, generando rutinas de escucha, buscando momentos adecuados en el aula para poder escuchar, preparando también, digamos, la dinámica de escucha por parte de los docentes. Entonces, lo logramos superar, digamos, con esa cercanía que establecemos con el docente para que rompa esas concepciones y se dé paso, digamos, a utilizar estos dispositivos tecnológicos en el aula. Muchas gracias, Marta. Giovanna, Gonzalo. Bien, muchas gracias. Contenta también de ser partícipe de este segundo mapeo de buenas prácticas. Agradecidos también como institución educativa representando a nuestro país, Perú, de poder ser considerados, ¿no? una de ellas. Nosotros, un poco para entrar en contexto, nuestra buena práctica consiste en creación de contenidos digitales que son publicados en un canal de televisión, ¿no? Y una de las mayores dificultades que tuvimos al inicio, y creo que en la mayoría de países latinoamericanos, es el acceso a Internet, ¿no? Porque se necesita una buena banda de Internet para poder utilizar estas herramientas tecnológicas y que la señal de nuestro canal de televisión llegue de manera fluida, ¿no? Pero lo hemos solucionado a través de convenios con empresas de Internet local, quienes nos han ofrecido la ayuda necesaria para poder hacer una transmisión más fluida, como les decía, ¿no? Otra de las dificultades era también el acceso en casa. Iniciamos con una aplicación, ¿no? Que ellos tenían que descargar en los celulares. También habían dificultades, un poco de resistencia tal vez al acceso por parte de las familias, pero se fue solucionando con los mismos logros que hemos ido obteniendo con los estudiantes, con los docentes, gracias a la visibilidad que se le han dado a estos proyectos, a este proyecto. Las familias se han visto más comprometidas, se han visto un poco más en la que ellos también desean participar, ¿no? Los convenios que hacemos con las instituciones locales, los invitados que tenemos en los canales de televisión, hace que nuestro proyecto sea un poco más visible en la comunidad y a nivel nacional también. Y el compromiso que tienen ellos en querer también ser parte del proyecto, ¿no? Y eso hace que las competencias digitales en nuestros estudiantes, en las familias y en los docentes también se fortalezcan con las capacitaciones que tenemos con ellos aquí en la institución educativa. Bueno, muchas gracias, Giovanna. Bueno, Gonzalo, se habló del acceso a dispositivos y a conectividad, sea tanto en las escuelas como en las propias casas, también ciertos usos comunes de las tecnologías, que por ejemplo el tema de, bueno, la dificultad para utilizar los audios o las familias que se resisten a utilizar a pensar la tecnología como un dispositivo de aprendizaje. ¿Hay algo, digamos, en el caso de la experiencia de ustedes, fueron estos los mismos obstáculos o encontraron algún obstáculo diferente? Bueno, ¿qué tal, Emanuel? ¿Qué tal a todos los que nos están viendo? Extremadamente agradecidos desde Potenciar Solidario y en particular desde Brecha Digital, desde el programa, por estar acá, por ser parte de todo este mapeo y todo este trabajo que han hecho desde la OEA. Creo que algo que, digamos, que debemos trabajar y que se debió, digamos, sobrepasar es a veces este temor
que se pueden encontrar las personas a la hora de implementar una herramienta, de utilizar una tecnología, por esto mismo que mencionaban tanto con Marta como Giovanna, al momento de, como no tienen el acceso, cuando se lo encuentran se generan como situaciones de incertidumbre, en donde la palabra implementación toma un rol protagonista, porque desde Potenciar, para poner en contexto, acompañamos a día de hoy a más de 500 organizaciones a nivel nacional en Argentina. Y justamente ese acompañamiento es el que permite que distintas organizaciones de todo tipo, color e índole puedan progresar y puedan mejorar en lo que ellos trabajan o se dedican. Y en particular en Brecha Digital, el trabajo que hacemos es justamente de poder acompañar, de afianzar y de implementar estas herramientas digitales que le permiten a las organizaciones que trabajan con el área educativa, con los colegios o organizaciones que trabajan con esto, eh, utilizar la tecnología como una herramienta que permita mejorar, ampliar su capacidad de aprendizaje en los chicos y en los docentes. Pero este punto particular de este miedo, de este temor de, bueno, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? No lo sé hacer. Surge tanto en docentes como en estudiantes. Y creo yo que la primer barrera entre esas dos es la del docente, en donde, digamos, debemos lograr que el docente deje de tener ese temor y tenga la confianza de poder implementar esas tecnologías, que las puedan conocer, que las puedan utilizar. Entonces eso produce un efecto digamos, expansivo en los estudiantes, porque ahora los estudiantes tienen un entorno junto con el docente, con esa conexión docente-estudiante se produce y hace que el alumno pueda tener mayor confianza y pueda implementar mejor la herramienta y dé un resultado mejor. Cuando un docente tiene temor de cómo puede llegar a resolver, a utilizarse una situación, una herramienta, o decir, no sé cómo puede llegar a darse esto si quiero usar una computadora. Cuando se pierde ese temor, en el espacio, en el aula, digamos, en ese lugar, en ese entorno, se puede generar un entorno de confianza en donde el estudiante se siente, digamos, en un espacio más cómodo. Hay muchos chicos, en particular, con esto termino, en las ONGs, en los programas, que tienen una situación de vulnerabilidad tal que muchas veces se desconectan de ese mundo feo, digamos, de esas situaciones que viven en su día a día, y en el aula entran en un ambiente donde ellos se conectan con algo, con un aprendizaje, con una expresión, como puede llegar a ser, esto puede ser, esto es para tu futuro, esto es para tu desarrollo personal. Y las tecnologías ayudan a eso. Entonces, cuando rompemos ese miedo en el docente, en el equipo de docente, y permitimos que el estudiante pueda llegar a esos niveles de desarrollo, la verdad que es un obstáculo a vencer que con las tecnologías, digamos, se puede vencer con, no sé si con más facilidad, pero de una mejor manera, digamos. Se le dan herramientas a los docentes para eso. Es interesante porque muchas veces hablamos en educación de esta idea de nativos digitales, ¿no? Como una diferencia de los jóvenes de hoy que nacen con las tecnologías frente a los adultos que quizás nos tenemos que acostumbrar a las tecnologías, pero y eso puede generar alguna brecha y cierta resistencia o dificultad de los docentes para llevarlas a cabo, pero también vemos que aún en estos nativos digitales, aún en los propios estudiantes que quizás están más permeados por la tecnología, también hay ciertos usos de la tecnología que hacen más a nivel social, que no necesariamente son los educativos o los que se espera al momento de desarrollar alguna propuesta más pedagógica. Entonces también el estudiante tiene que aprender a utilizar las tecnologías para una finalidad pedagógica y eso también implica un desafío, como ustedes lo señalaron. Ahora, ¿por qué apostar por la educación digital? Ahí me interesaría conocer qué motivó a cada una de las experiencias para apostar con esto, si ustedes contaban con algún antecedente en la institución, digamos, que hizo que continuaran apostando a la cuestión de las tecnologías o de la educación digital. Y en ese sentido, obviamente el mundo de la educación digital es muy amplio. Nosotros en el mapeo incluso vimos distintos propósitos posibles que podían tener las tecnologías,
pero al momento de apostar a la educación digital, nos gustaría saber, bueno, cuáles fueron aquellos saberes o competencias que ustedes priorizaron, ¿no? Es decir, bueno, es muy importante que un estudiante del día de hoy desarrolle estos saberes y competencias propias de la educación digital y es por eso que nos embarcamos en esta práctica. Em, yo, en principal, esta primer parte de la pregunta que hacías de por qué decidieron apostar por la educación, yo creo que el mejor ejemplo que puedo dar ahora mismo es este webinario, que lo estamos haciendo mediante dispositivos conectados remotamente, cada uno desde su lugar en su país, y que para esto, y todos los que están conectados acá, tienen un conocimiento básico de tecnología en donde están usando una computadora, una tablet, un teléfono, están accediendo a un usuario, están utilizando una plataforma y un montón de otras cosas, de saberes que tienen que ver con esto y que creo que, digamos, todos los trabajos del futuro ya tienen embebida tecnología, no solamente digital en este sentido, sino que de todo tipo, pero en particular con la tecnología digital, el poder sumar y hacer que toda la educación desde los inicios sea con herramientas digitales, le va a permitir a cada chico, a cada persona, ya poder tenerlas de manera natural, de manera nativa en su vida, en sus experiencias. Y que cuando lleguen a esa edad adulta donde tienen que salir al mundo, tienen que salir al trabajo, a la vida, poder encontrarse con esos conocimientos creo que es clave. Me he encontrado con muchos casos de situaciones donde las personas por no tener un acceso o por no conocer una herramienta se han perdido oportunidades. Y creo que las herramientas digitales hoy en día son esa llave para acceder a esas oportunidades de todo tipo, de vida, de laboral, de todo tipo, pero que son una herramienta clave que deben estar en el área educativa desde los inicios, es decir, en el inicial, el primario y el secundario. Gracias, En Gonzalo. nuestro caso, desde la Fundación Carvajal, pues digamos que nuestra preocupación siempre está alrededor de cómo mejoramos la calidad educativa de los estudiantes y encontramos en Aula Global Instrucción por Audio Interactivo una mejor manera y un buen camino para poder llegar a más estudiantes, a más docentes. ¿Sí? Nosotros partimos de una estrategia ya existente en la Fundación Carvajal, ¿sí? Una experiencia, digamos, basada en evidencia, con una evaluación de impacto que nos mostró que funciona con estudiantes, con docentes, centrada, digamos, en tutorías, en formación docentes y en acompañamiento a familias. Y siempre nos preocupa cómo podemos, digamos, seguir mejorando. ¿Por qué? Porque los resultados, digamos, que siguen siendo preocupantes, sobre todo en las áreas básicas donde nos enfocamos, que son lenguaje y matemáticas. Entonces, encontramos que a través de la inclusión de herramientas tecnológicas, sí, podemos, digamos, llegar alcanzar una mejor cobertura, sí, pero también, digamos, llegar a esos lugares donde no es tan fácil, sí, sobre todo en las zonas rurales, sí, incluso las zonas urbanas donde no cuentan con herramientas o con dispositivos. Entonces, el hecho de involucrar, nosotros entregamos, pues, un kit a los docentes que consta de un parlante, sí, 80 lecciones de audio interactivo, 40 de lenguaje, 40 de matemáticas, están distribuidas por grados, ¿sí? Y una guía de uso. Y es un kit, digamos, que es potente, que cuenta, digamos, como con lo básico que el docente debe conocer y debe implementar en el aula, ¿sí? Para poder fortalecer competencias básicas. Entonces surge como esa preocupación que tenemos a nivel, digamos, de la Fundación Carvajal, pero que encontramos que tiene mucha potencia, ¿sí? Encontramos que los docentes en su mayoría lograron involucrarlas de acuerdo a las necesidades que identifican en sus estudiantes. Entonces, lograron, digamos, involucrarlas como una herramienta central en el aula, o también, digamos, lograron involucrarlas para trabajar con aquellos estudiantes que presentan un rezago escolar pues marcado y que necesitan ese acompañamiento adicional, pero también algunos docentes lograron, digamos, involucrar esta herramienta, sí, para un trabajo, digamos, complementario en las casas, en los hogares, a través de esa participación activa de las familias. Y esto, pues, para nosotros fue fundamental
pero también lo complementamos con una evaluación de impacto que hicimos el año pasado, ¿sí? Porque siempre nos interesa conocer no solamente, digamos, cualitativamente si funciona, sino cuantitativamente. Y encontramos que particularmente nosotros trabajamos en primaria y en grado tercero, pues hubo una incidencia positiva, ¿sí? Pues hicimos una evaluación donde tuvimos una muestra, identificamos, digamos, como una incidencia de o un impacto de 0,40 desviaciones estándar, que en educación digamos que eso es bastante valioso y decimos, listo, funciona. Entonces, esto también nos motiva para seguir pensándonos en qué otras estrategias o herramientas digitales podemos también complementar todo esto que nos ha funcionado y cómo podemos llegar a más docentes y a más estudiantes a nivel nacional. Gracias, Marta. Giovanna. Bien, nosotros, ¿por qué decidimos apostar? Recordemos que este proyecto nace en tiempos de pandemia, ¿no? Y que poco a poco ha ido evolucionando a lo que tenemos ahora. Entonces, una de las necesidades que teníamos en ese momento era llegar a las familias de una manera más dinámica para que los niños, porque trabajamos con niños desde inicial hasta secundaria, entonces una de las formas que teníamos que llamar la atención, por decirlo así, de aquellas familias que se resistían en un inicio a aprovechar las herramientas tecnológicas que tenían en casa. Entonces fue a través de estos medios digitales, ¿no? Del canal de radio, primer lugar, y luego la televisión, una manera más accesible para que ellos accedan a los contenidos digitales que nosotros como maestros preparábamos y seguimos preparando para que contribuya a mejorar su aprendizaje. Aprovechar también los medios de comunicación digital, las redes sociales, ¿no? Que ahora está influyendo muchísimo en la educación, ¿no? Y qué más que crear contenido digital educativo y sobre todo que los estudiantes sean los protagonistas, porque podemos encontrar muchas plataformas digitales, podemos encontrar mucho contenido digital, pero no siempre van a ser nuestros estudiantes, no siempre van a ser las familias y no siempre vamos a ser nosotros como docentes, ¿no? Entonces, el crear contenido digital propio, contextualizado, que esté acorde a la realidad del estudiante, a los intereses que nosotros tenemos y sobre todo dar a conocer nuestra riqueza natural y cultural. Entonces, es por eso que decidimos hacer nuestro propio canal de televisión y tener esas alianzas con aquellos que nos ayudan a poder transmitirlo, ¿no? A través de por televisión por cable tenemos nuestro propio canal donde los padres pueden sintonizar y puedan ver a sus niños actuando, a conducir programas donde ellos son los conductores, tanto niños como niñas, donde las familias salen como entrevistados, en fin, ¿no? O sea, ese contenido digital hace que acerque a las familias a la escuela y también que la comunidad sepa de todos los logros que se vienen realizando y sobre todo el desarrollo de competencias comunicativas. Ahora los niños se ven como periodistas, reporteros, ¿no? Y eso es lo que nos motiva mucho más, ¿no? Y poco a poco seguimos implementando, ¿no? Implementando estas herramientas digitales y contribuyendo a lo que es en sí la educación digital en ellos. Gracias. Ahí hay una mano levantada, César. Sí, muchas gracias, Emanuel. La mano levantada es de Francisco Alejandro Merchán. Francisco, no sé si tengas Perdón. alguna pregunta. Las preguntas eran al final. Igual si te parece, con mucho gusto la tomamos una vez que termine esta parte. Buenos Bien, días. ahora sí. Ah, Sí, buenos días. Sí, mucho gusto. Estoy muy feliz de encontrarme en este momento con ustedes y algo muy importante. eh, Cuando estamos hablando, por ejemplo, del trabajo en las zonas rurales, sobre todo de nuestros países, como en el caso de Colombia, como en el caso también de Perú. Para mí es muy importante, por ejemplo, nosotros acá en Ecuador estamos con Promerco desarrollando toda una propuesta para el desarrollo del pensamiento lógico abstracto y comprensión lectora de niños y adolescentes, tomando en cuenta que estamos trabajando
entre comillas voy a decir un término que no me gusta mucho, en una de las parroquias más pobres de este país, en donde la vulnerabilidad realmente es total. Entonces, sí, a ustedes desde los logros que han tenido, ¿no es cierto? ¿Cómo desarrollar esta capacidad para que un niño, por ejemplo, en el caso de la señorita de Perú, ¿no es cierto? Joana, para que un niño pueda realmente ir comprendiendo este proceso. A mí me gusta mucho cuando los niños, yo les escucho acá y ellos dicen, por ejemplo, ya me di cuenta, ya entendí, ya la caché. Y yo me voy dando cuenta, ¿no? Que el aprender es un darme cuenta. Y es bonito al niño decir, o sea, me di cuenta de esto y todo el proceso a nivel de neuronas que se genera. En ese sentido, mi pregunta, ¿no? ¿Cómo los proyectos que ustedes tienen les ha permitido que los niños puedan comprender de mejor manera y obtener mejores resultados de aprendizaje y de aplicabilidad de esos aprendizajes? Muchísimas gracias a ustedes y el tiempo. Yo sumo a Francisco una pregunta que teníamos que apunta específicamente a lo que él consultó, que es si pueden, bueno, incluso Marta mencionó una evaluación de impacto que hicieron, digo, pero si pueden dar cuenta de esto, de alguna experiencia de aula o algún indicador que para ustedes haya sido muy relevante en relación al impacto de esta práctica en estudiantes o docentes. Sí, bien. En el caso de nuestra práctica, aprendemos juntos con Educa SMTV en Perú. Nosotros hacemos sesiones de aprendizaje, los docentes. Utilizamos maquetas en un inicio para que se puedan los estudiantes familiarizar con las herramientas digitales antes de una grabación o antes de una transmisión en vivo. Una de las experiencias que tenemos en casi la mayoría, casi todos los salones que hemos aplicado la estrategia, es que en un inicio ellos tienen vergüenza, por decirlo así, de salir en la televisión, de que escuchen su voz, de que los vean actuar, de que los vean transmitir o que de ser observados, de qué manera ellos se entrevistan. Entonces, ese temor y más que todo vergüenza, ellos lo han ido superando poco a poco, ¿no? En un inicio, cuando nosotros en la televisión colocábamos las entrevistas que ellos mismos hacían, entonces ellos se tapaban la cara, se agachaban en la carpeta y no querían mirar a nadie. Entonces, pero poco a poco esa vergüenza y ese temor lo han ido superando al ver que sus productos eran aplaudidos cuando nosotros hacíamos la retroalimentación de aquellos productos digitales. Entonces, poco a poco ya se sentían más sueltos, con más seguridad al actuar frente a cámaras o frente a un micrófono. Entonces, de esa manera, ellos mismos se daban cuenta también de sus errores, ellos mismos iban viendo en qué mejorar, de qué manera expresaban sus ideas, de la fluidez verbal que ellos también tenían que tener en cuenta en cada una de las temáticas, porque también tratamos temas de bien común, temas ambientales, temas de valores. Entonces, ellos, así como ellos transmiten sus ideas, también investigan, ¿no? Es importante que siempre les decíamos, ¿no? Cada vez que vamos a hacer un programa de televisión tenemos primero que investigar, tenemos que ver fuentes, tenemos que ver otros programas tal vez parecidos para que vayan ellos mejorando ese desenvolvimiento en los programas de televisión y radio. Entonces creo que esa es una manera también de que ellos vayan viendo sus propios avances, ¿no? Y los videos que tenemos comparados al inicio con los de ahora, pues se nota una gran diferencia, ¿no? De que se está mejorando en la expresión oral y eso también permite que haya una mejor comprensión de textos, producción, porque ellos también elaboran sus guiones, ¿no? Y pues eso les está ayudando muchísimo en el aprendizaje. Y de esa manera también vamos evaluando. Como les repito, se empieza en el aula
con maquetas, con sus proyecciones que le hacemos de ellos mismos, de los trabajos que a veces también hacen en familia, porque también hacen sus programas, sus entrevistas, salen a la calle con mamá, con papá y a entrevistar a las personas, ¿no? Y van observando sus avances. De esa manera vamos evaluando también sus aprendizajes, más que evaluar, se valora lo que ellos hacen, ¿no? Porque desde pequeños vamos motivándolos a que ellos vayan mejorando. Y también en estos programas hay situaciones en que ellos dan sus opiniones, reflexionan sobre ciertos temas, ¿no? Mesas redondas que hacemos con los estudiantes y que pues ellos transmiten de una u otra manera sus reflexiones críticas acerca de los temas. Y como docentes también hemos crecido, también hemos mejorado de cierta manera, hemos tratado de tenerlos estas habilidades básicas del periodismo para poder transmitirles también a los estudiantes, ¿no? Y como profesores innovadores también hemos crecido en poder siempre investigar, de hacer cada vez situaciones más creativas, siempre en bienestar de nuestros estudiantes para que ellos sigan motivados. Muchas gracias. Bueno, en nuestro caso desde Fundación Carvajal, pues antes de la implementación de Aula Global Instrucción por Aula Interactivo, hicimos todo un proceso de diseño como tal, digamos, de los contenidos pedagógicos. Esos contenidos tienen las habilidades fundantes que cada estudiante debe, digamos, adquirir en cada grado. Nosotros trabajamos en grado segundo a quinto. Y la estructura conceptual y metodológica que tiene cada audio, sí, hicimos previamente pruebas de usuario, revisiones y demás, y esto digamos que nos asegura que las lecciones que entregamos en este momento a los docentes son lecciones que permiten que los estudiantes avancen en su proceso educativo. Entonces, si trabajamos lenguaje, identificamos esos contenidos claves para que el estudiante pueda avanzar, adquirir esas habilidades y avanzar en su proceso, o en matemáticas también. Entonces, como les conté hace un momento, tenemos una evaluación de impacto que nos muestra que efectivamente funciona, ¿sí? Que los estudiantes alcanzan esos niveles esperados, pero también nosotros hacemos ese acompañamiento docente a docente, lo que nos permite identificar que el estudiante, al escuchar las lecciones de audio, pues avanza. Y no solamente, digamos, que avanzan en su proceso como tal de educativo, sino también se motivan, digamos, en la participación, en la reflexión de los contenidos, que esto es lo que también nos interesa, que el estudiante esté motivado al aprender, ¿sí? Que aprenda casi que en un ambiente donde hay situaciones muy cercanas a su vida cotidiana, donde hay juego, donde hay, digamos, una motivación que acompaña el proceso pedagógico de los estudiantes. Y los docentes en el aula nos lo dicen. Nosotros digamos que el año pasado cuando intervinimos a 1000 docentes, el 94% de esos docentes nos decían, mire, sí funcionó, y los contenidos ayudaron para que el estudiante avanzara, y pues estudiantes que estaban en un rezago escolar avanzaron, o estudiantes que en casa se motivaron, digamos, por la escucha, lo hicieron en casa y se motivaron y avanzaron. Entonces, ese es un indicador, digamos, para nosotros fundamental y clave. Yo por mi parte cuento dos. Hay uno muy pequeño, una anécdota muy pequeña que cuento. Yo hasta el año pasado era el profesor de una de las ONGs que son potenciadas por Brecha Digital, que trabajan con Brecha Digital, y desde hace unos años que estaba con ellos en ese rol, y siempre cuento la experiencia de encontrarme con chicos que no conocían el uso de una computadora y que a la hora de interactuar creían que tenían delante el teclado y el mouse, pero no sabían manejarlo, no sabían utilizarlo, y creían que por tener solamente un acceso a un teléfono celular, creían que la pantalla era la pantalla táctil, digamos. Entonces no sabían operar un mouse o un teclado. Y que poco a poco, con algunas herramientas digitales, ellos fueron encontrándose, abriéndose paso en el aprendizaje, al punto de habían chicos que pasaron de no saber escribir en la computadora, que como bien mencionaba la persona que hizo la pregunta, eso
tiene una gran diferencia entre lo que es el aprendizaje de la escritura a mano con la escritura en computadora, neuronalmente hablando. Y pasaron de no reconocer, de tener que aprender a ubicarse en el teclado, en las letras y demás, a ellos disfrutar y decirte, profe, mirá, puedo escribir sin mirar. A ellos decirte, profe, quiero hoy practicar con el teclado, quiero hoy aprender a seguir escribiendo en la compu porque les gusta, porque se apasionan por eso y lo disfrutan. Y muchas veces en esa sana competencia entre ellos juegan a ver quién hace más, y te das cuenta que lo están disfrutando, que entre ellos aprenden aparte, porque en muchos casos incluso es el que más sabe, es el primero en levantarse para ayudar a otro que quizás le cueste un poco más. Y por otro lado, este ya es un poco más global con respecto a brecha. Nosotros utilizamos una herramienta, una plataforma educativa para matemáticas llamada Matific, en la cual todas las ONGs y escuelas que utilizan la herramienta a través nuestro, si bien la herramienta es de pago, ellos reciben la herramienta de manera gratuita porque el costo lo cubre el programa, lo cubre Potenciar Solidario. Cuando ellos reciben la herramienta, reciben capacitación, reciben las licencias y todo lo demás, y hemos visto un progreso enorme ya en los últimos años de uso de la plataforma, desde, por un lado, en el nivel docente, de la posibilidad de tener una herramienta que les permita volcar el contenido educativo de matemáticas, que, bueno, tradicionalmente a los chicos muchas matemáticas no les gusta, y volcarlo de una manera que les permita que a los chicos les interese. La plataforma está gamificada, digamos, las actividades son a través de juegos y están organizadas para todos los años, con el contenido educativo, en este caso de Argentina. Entonces, los docentes pueden asignar actividades, abrirles el espacio de juegos para los chicos, y ellos se van encontrando con una situación, digamos, un espacio de juegos en el que están aprendiendo matemáticas, que para mí las matemáticas, como algunas otras materias, son clave para la vida, porque abren la mente y permiten pensar y llevar a cabo las tareas y las cosas diarias que uno hace en la vida adulta. Entonces nos hemos encontrado con comentarios o con anécdotas que nos decían que los padres nos pedían, che, limítenle el uso a la plataforma en el colegio porque mi hijo llega a casa y quiere seguir jugando y quiere seguir aprendiendo usando la plataforma. Y encontrarse con, digamos, ese lindo problema digamos, da más ganas de seguir incentivando el uso de la tecnología y este tipo de plataformas. Creo yo. Y creo que son dos experiencias que dan muestra, digamos, de todo lo que puede hacer la tecnología cuando es bien aplicada, cuando en un entorno áulico es bien aplicada y se puede utilizar para mejorarle la vida y abrirles oportunidades a todas estas personas, a todos estos chicos y chicas. Bueno, muchas gracias por los aportes. Para ser respetuosos con el tiempo, nos quedan pocos minutos, pero no queríamos dejar de hacerles esta pregunta si les pedimos brevedad en la respuesta y un consejo. Digamos, la pregunta es, ¿qué consejo le darían a otros docentes o a otras organizaciones que quieran integrar de alguna forma tecnologías, pero que no saben por dónde empezar? Así que ahí les pido a cada uno de ustedes si pueden dar cuál sería su gran consejo para implementar esto. Bueno, yo tengo Bien. 3 consejos. Bueno, el primer consejo es que, pues, decirles a los docentes y a las organizaciones que quieran involucrar, digamos, la tecnología como parte de uso, digamos, del aula, del trabajo con los docentes, con los estudiantes, es que empecemos con herramientas simples y accesibles. Digamos, que no sean, pues, que a veces, digamos, pensamos en que tiene que ser algo, pues, muy novedoso, muy grandioso, pero con algo, pues, que sea sencillo, asequible. Podemos empezar, digamos, a marcar la diferencia, ¿sí? En nuestro caso, digamos, involucramos un parlante, ¿sí? En donde, pues, el docente lo utiliza como parte
práctica pedagógica, pero que ha sido muy potente para el trabajo con los contenidos, digamos, de lenguaje y matemáticas. Pues también digamos que usemos la tecnología como aliada del aprendizaje, ¿sí? Pues generalmente digamos en nuestras aulas pues es que carecemos de materiales o no contamos con los insumos necesarios, pero pues en este momento si exploramos digamos hay muchos insumos, muchas digamos opciones de tecnología que podemos involucrar en el aula. Yo pienso que es como romper con esas concepciones que a veces tenemos de que no nos puede funcionar porque no tenemos conectividad o no tenemos acceso o en mi aula no es posible. Es como que el docente o las personas, digamos, que quieran involucrar la tecnología, pues lo consideren como un aliado y como un recurso fundante para el aprendizaje. Y otro es que pues acompañemos y también, digamos, formemos en el uso de estos dispositivos o herramientas digitales. Nosotros lo vivenciamos en nuestra intervención y es que de por sí solo el dispositivo, la herramienta no funciona. Es importantísimo acompañar al docente, sí, y tener esos encuentros donde le preguntemos cómo va, qué necesita, en qué le podemos ayudar y eso pues ha sido clave para nosotros y el docente siente esa cercanía para poder usar estos dispositivos en el aula. Bien, otro de los consejos, bueno, es muy importante lo que dice la maestra, ¿no? Que empecemos con las herramientas, los más sencillos que puedan tener, que pueda dársele uso pedagógico en las aulas, en la escuela. En nuestro caso usamos maquetas antes de empezar a trabajar con las herramientas digitales propiamente dichas. Entonces, una de esas, de las maneras también es empezar por allí, ¿no? Enseñarles a usar responsablemente la tecnología desde la manipulación hasta el control del tiempo, el control de la exposición que tenemos ante estas herramientas digitales, tales como la computadora, tablet, celular, ¿no? Es muy importante ello desde un inicio, darle a conocer a las familias cuánto tiempo es recomendable y en qué momentos los van a usar. Tener un cronograma de uso, nosotros tenemos horarios en los que ellos se pueden conectar para poder aprovechar los aprendizajes del canal de televisión, ¿no? Otra de los consejos que les damos a los docentes es investigar. Hay muchas prácticas a nivel mundial que nosotros podemos adoptarlas y adaptarlas a nuestro contexto, ¿no? Eso es muy importante también investigar las buenas prácticas que hay en diferentes contextos y cuál de ellas se adecua más a lo que nosotros queremos lograr. Siempre tener un propósito, qué competencias o qué habilidades necesitamos desarrollar en nuestros estudiantes, porque todo va a partir de una problemática encontrada. Entonces, abordar estas problemáticas de manera urgente, prioritaria, haciendo uso de la tecnología, se necesita una integración de tal manera que los docentes sepamos manejarlas pedagógicamente y lograr con los objetivos para desarrollar competencias en los estudiantes. El apoyo de las familias es muy importante, así que ellos sean partícipes de estos programas o de los aprendizajes de los niños va a ser mucho más valioso que el trabajo tal vez en aula, ¿no? Porque se comparten las responsabilidades y también los aliados estratégicos, es otra de las recomendaciones. Cuando nosotros los docentes hacemos una buena práctica y tenemos resultados, la ayuda de los aliados, sea con mano de obra o sea de manera económica para implementar con más herramientas digitales, va a llegar solo. Y eso por experiencia propia, les recomendamos hacer visibles sus proyectos porque deben haber muchos proyectos en el aula que tal vez no nos atrevemos a darlos a conocer. Pero investigando y siendo valientes también en la manera de cómo nosotros damos a conocer estos aprendizajes de los niños, va a ser muy satisfactorio para su vida profesional. Eso es todo. Gracias, Giovanna. Bueno, en sintonía, la verdad es que casi está todo dicho con lo que dijeron Marta y Giovanna. Creo que son clave esos consejos. Así que voy a aprovechar para dar un consejo más puntual para los docentes y las organizaciones. No tengan temor a equivocarse cuando prueban las herramientas, porque justamente la prueba y error
en lo que trabajen, en lo que quieran implementar, los va a llevar a mejorar y seguir trabajando en descubrir nuevas cosas. Eh, Como decían recién, arrancar por lo simple. Si tengo una computadora o un teléfono, arrancar a utilizar y aprender a utilizar esa herramienta, y eso me va a disparar nuevas preguntas. Y en ese espacio voy a ir aprendiendo y voy a ir desarrollando nuevas cosas. Y quién dice si un día de mañana una de esas personas que quizás hoy nos está viendo acá sea parte de otra buena práctica como nosotros y esté compartiéndolo porque haya logrado llegar a un objetivo y implementar una herramienta o una buena práctica en su lugar, en su entorno, en su territorio. Así que no tener temor y probar, como decía Giovanna, y como digo yo siempre a mis compañeros, a mis cercanos, googleen que Google no muerde. En Google está lleno de respuestas. Yo a los chicos les digo, la ventana, la pantalla que ustedes tienen delante es una ventana a todo el mundo. Y este es un espacio, el aula, en donde lo pueden conocer y lo pueden aprender de manera segura y conocer aquello que a ustedes les va a dar nuevas oportunidades. Entonces, tener eso en la mente y repetírnoslo digamos, con un objetivo, les va a ser muy útil, porque después lo que quieran implementar, lo que quieran hacer, lo que les guste hacer, y quizás descubran lo que les gusta hacer por medio de herramientas digitales, eh, lo van a poder lograr, van a poder descubrir cosas interesantísimas y van a poder disfrutarlas por sobre todo. Disfruten ese espacio, ese momento de prueba y error, porque es donde más van a aprender. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que, como dijimos en un comienzo, uno de los objetivos del mapeo era difundir estas prácticas y también potenciar que estas prácticas se puedan desarrollar en otros contextos. Por eso centramos este intercambio también en consejos, reflexiones, aprendizajes de ustedes que puedan servir a otros colegas de la región que estén escuchando y que quieran desarrollar estas prácticas. Así que no sé, César, si estás de acuerdo, pero creo que cumplimos con ese objetivo y muchas gracias por los aportes de los tres. Concuerdo contigo, Emanuel. Muchas gracias por los aportes. Marta, Giovanna y Gonzalo. Es muy emocionante poder compartir estas historias, como comentan los tres. Buscar, ya sea en Google, preguntando, contactando a otras y otros docentes, creo que siempre es importante y eso es algo que valoramos bastante. El compromiso que hay de las organizaciones y de las escuelas y docentes para trabajar en pro de la educación, creo que es algo que es una de las enseñanzas, si no es que la más importante de esta iniciativa en su segunda edición. Si les parece bien, vamos a responder solamente una pregunta del público por las restricciones de tiempo. La voy a lanzar y pueden ahí complementarla, o si uno o una de ustedes quiere nada más responderla, también está perfectamente bien. La pregunta es de Claudia Andrade, que pregunta si en sus qué modelos de integración pedagógica de tecnologías utilizaron en las prácticas o cuáles creen que fueron los más actualizados. Más bien esta pregunta sería más como enfocada a Emanuel y el mapeo. Y una pregunta consecuente para ustedes tres es si han considerado o están considerando utilizar inteligencia artificial para sus prácticas. Sí, de parte lo que es respecto al programa de brecha, eh, estamos, digamos, buscando y trabajando maneras, principalmente por un lado, lo que respecta a internamente potenciar solidario, cómo integrarlas en el uso diario como organización, y luego también, en parte de brecha digital, poder llevar un poco de inteligencia artificial en las organizaciones. Pero como decíamos recién, en un paso a paso, en ir conociendo qué herramientas hay y buscando maneras de implementarlo en el día a día. De encontrarnos para empezar con eliminar, digamos, ese temor o esas dudas, esa incertidumbre que se puede generar con la inteligencia artificial y empezar a dar esos primeros pasos para la implementación. Muchos lo utilizan de manera personal, pero es muy distinto cuando se quiere implementar como una buena práctica o en un espacio educativo, ¿no? Entonces, estamos dando los primeros pasitos en IA. Bueno, en nuestro caso, pues digamos que intentamos explorar pues nuevas posibilidades.
En este caso, pues al integrar esta herramienta digital, pues estamos rompiendo con ciertos paradigmas que nos permite pues tener la certeza de que incluir otras herramientas pues también va a ser, digamos, pertinente para el trabajo que hacen los docentes. Por ahora nosotros estamos concentrados en el desarrollo de un curso de formación a docentes con este insumo, ¿sí? Poderlo montar, digamos, en nuestra escuela de la Fundación Carvajal y que sea de acceso a más docentes que quieran conocer y utilizar esta herramienta. Ya, digamos, como dice, en ese paso a paso veremos qué otras herramientas vamos involucrando en nuestro programa. De la misma manera, en nuestro proyecto, nosotros también, bueno, los docentes ya venimos utilizando la inteligencia artificial más que todo en la creación de contenido, ¿no? Nuestras sesiones, en la elaboración de guiones, que nos facilita muchísimo y ayudamos también a los estudiantes a agilizar procesos más que todo, ¿no? De tal manera que no sea un reemplazo a lo que ellos hacen. No estamos tratando de vincularlo para el logro de sus aprendizajes mismos. Pero también estamos usando programas como edición de video que también nos facilita muchísimo y nos hace las cosas más rápidas, ¿no? La creación de canciones, que también está muy interesante, entonces ya lo venimos incluyendo, pero poco a poco porque necesitamos también un mayor fortalecimiento de capacidades en lo que es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? De tal manera que no se sienta que se está reemplazando, dado que nosotros somos los que creamos el contenido digital, pero sí nos está ayudando muchísimo, ¿no? Y hay que tratarlo con bastante responsabilidad, que es lo que queremos inculcar en los estudiantes y en sus familias también. Bueno, en relación a la pregunta sobre los modelos de integración, la realidad, como señalaba antes, es que han sido muy diversos porque las prácticas tuvieron propósitos muy diversos. Entonces, algunas estaban específicamente orientadas, por ejemplo, a la inclusión educativa o a lograr mejores niveles de equidad. Entonces, ahí quisiera destacar algunas, como por ejemplo, algunas que hicieron accesible la educación para estudiantes con discapacidad, pero otras que, por ejemplo, gracias a las tecnologías, llevaron el bachillerato a comunidades que hasta el momento no tenían acceso a la educación secundaria, por lo cual ahí hay una brecha, digamos, aún cuando uno piensa en parajes rurales y la dificultad de desarrollar experiencias con tecnologías en contextos rurales, también la tecnología puede ser la posibilidad de ofrecer una oportunidad educativa que esos contextos hasta el momento no tenían. Hay experiencias que trabajaron sobre contenidos escolares, entonces ahí hubo, digamos, un grupo de experiencias, creo 16 prácticas más o menos, que trabajaron, por ejemplo, cuestiones de alfabetización, para potenciar la alfabetización inicial en los estudiantes o también en el caso de la educación secundaria, y hubo otras tantas experiencias vinculadas a matemática y a contenidos sociales y naturales también. Hubo prácticas que, por ejemplo, trabajaron mucho sobre las habilidades STEM, y en eso hubo un abanico como muy amplio de, por ejemplo, actividades que apuntaron a crear proyectos para disminuir el ruido en el aula, para hacer una huerta, para resolver algún problema específico en la comunidad o concientizar sobre un determinado tema, clubes de ciencias, digo, ahí hay un abanico bien interesante de diversas experiencias. Quizás ahí una de las cuestiones que detectábamos es que más allá digamos, de quedar claro el enfoque apuntado a la resolución de un problema real y de cómo las tecnologías pueden ponerse a disposición de ese problema, lo que quizás no siempre quedaba claro es cuáles eran los aportes de las múltiples disciplinas que conforman el STEM o el STEM con arte, y ese es un punto que creíamos que era importante o especificarlo más en las experiencias o continuar trabajándolo. Después hubo prácticas, por ejemplo, muchas prácticas vinculadas al pensamiento computacional, a la robótica y a la programación, como habilidades específicas de la educación digital, y quizás había un conjunto de prácticas que nosotros señalábamos como un uso, digamos, más instrumental, si se quiere, donde utilizaban webinarios, plataformas o, por ejemplo, mismo el canal de YouTube para impartir clases o contenidos sobre determinados temas. Entonces ahí la tecnología funcionaba más como un medio o la modalidad a partir de la cual se enseñaba. Entonces por eso lo destacábamos como un uso quizás más instrumental y no la tecnología en el centro
de la formación para potenciar los aprendizajes, ¿no? Pero los modelos han sido muy variados, muy diversos, van a poder verlo en el informe y responde un poco a los propósitos que tenían cada una de las experiencias que también eran heterogéneos y que nos interesaba visibilizar esa heterogeneidad o diversidad. Muchas gracias, Emanuel, Gonzalo, Marta y Giovanna por las respuestas. Les agradecemos bastante por estar acá con nosotros en este inicio de la serie de webinars, que fue la presentación del informe. Va a estar disponible, bueno, ya está disponible, les va a llegar seguramente el correo a todas las personas que nos están viendo. Y agradecemos una vez más también a Valentina Ríos y a Jesús Chuquirra Comán, representantes de Fundación Pro Futuro y de la Organización de los Estados Americanos, por acompañarnos. Gracias a Emanuel por el valioso trabajo en la elaboración del informe, a todas y todos los docentes que nos han acompañado, a los 179 participantes que han estado en contacto con nosotros para pues estar atentos a este emocionante momento en el que inicia la difusión de todos los hallazgos que se han encontrado. Les invitamos a visitar el mapa interactivo de buenas prácticas en educación digital, disponible en el portal educativo de las Américas, así como el informe de educación digital en las Américas, buenas prácticas para transformar. Un saludo y buenas tardes, buenos días a todos y todas.